tal, amigas y amigos? Bienvenidos todos a un nuevo video de KX Contenidos, y hoy se suma al reto de elegir sus 10 discos favoritos a un grande del periodismo musical en Argentina. Actualmente está presentando su libro semanal sobre Manal, historia de una reunión secreta. Le damos la bienvenida al señor Claudio Kleiman. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, Axel, bien, por suerte, todo bien. Bueno, como te dije antes de empezar a grabar, te agradezco muchísimo que hayas aceptado estar acá. Me contaste que ya separaste los discos de los que vamos a hablar, así que hiciste la tarea bien. Quiero saber si costó la selección o no. Sí, por supuesto. Vos sabés que para un melómano, elegir 10 discos es casi ridículo, porque, bueno, según el nivel de exigencia o de tiempo, podrían ser desde docenas hasta cientos, hasta miles incluso, Mm, de grandes discos. Así que vamos a quitarle un poco de importancia y no decir que son mis 10 discos favoritos. Digamos que son mis 10 discos favoritos de hoy, o mejor de ayer, que cuando dije, bueno, voy a juntar algunos discos este, para charlar sobre ellos, pero, pero bueno, es casi imposible. Igual traté de que hubiera como una selección variada, digamos, para reflejar un poco mis gustos y mi eclecticismo musical también. buenísimo, buenísimo, Claudio. Bueno, antes de ir con los 10 discos, hablemos un poco sobre el libro, tu reciente material editado, que es justamente, como lo dije recién, el libro sobre Manal, la historia de la reunión secreta. Quiero preguntarte cómo surgió la idea de hacer un libro sobre ese acontecimiento, cómo está siendo recibido. Tengo entendido que lo presentaste recientemente. Sí. ¿Cómo vas con eso? Mira, la idea surgió medio de casualidad, medio por cope de fan mío. Ujú. Manal realmente es, bueno, una de mis más grandes influencias como músico y como periodista y como persona. Este, con los años tuve la suerte de conocerlos y tener amistad con ellos, pero antes de todo, para mí Manal era y sigue siendo uno de mis grupos preferidos del rock nacional, para mí de los más importantes. Esto, mira, surgió inicialmente medio de casualidad cuando un poco después de la reunión esta tan atípica fue en 2014. En 2016, más o menos, cuando empezaron a preparar la edición en CD y DVD de ese concierto, Sí, Jorge Corcho Rodríguez, que es músico, productor, empresario, y había sido un poco el factotum de la reunión, el mecenas, por decirlo así, sí. me pidió que escribiera un texto justamente para la edición esa en CD y DVD de Manal en Red House. Este, ¿Viste las liner notes, los Sí, textitos esos que las pueden famosas liner acompañar notes. Sí, señor, sí, la del los librito, discos? el booklet. Sí, entonces yo de copado y como en ese momento estaban los Manal como bastante entusiasmados con el proyecto y eso, dije, bueno, dale, sí, encantado, me gustaría entrevistarlos, este, a los tres integrantes de Manal, a Javier Martínez, Claudio Gavis y Alejandro Medina, y también a Adrián Taberna, un sonidista histórico del rock nacional que había sido como la cuarta pata del proyecto porque fue el que los grabó durante los ensayos, durante el concierto, después fue el que mezcló el disco, que además el disco se mezcló en Electric Ladyland de New York, en los estudios que había construido Jimi Hendrix, así que tenía toda una carga simbólica que Manal se mezclara en los estudios de Hendrix. Y a Jorge Corcho Rodríguez, que había sido como el creador del monstruo, digamos. Este, Mi idea inicial era como tener unas frases, ¿viste?, para intercalar dentro de ese texto. Bueno, las entrevistas fueron riquísimas y por supuesto sobrepasaron esa intención inicial, la de tener como unas frasecitas ahí para meter dentro del texto.
Así que yo me puse a trabajar y construir como un relato coral de la reunión con las declaraciones de ellos, Ujú. este, sin tener, la verdad, demasiado en claro para qué lo hacía, pero laburé como un negro para hacer eso. Y dije, bueno, seguramente a Jorge le va a gustar. Y bueno, efectivamente, sí, le gustó mucho. Inicialmente me dice, mira, bueno, vamos a usar la introducción, porque había hecho el texto introductorio, que era lo que me había requerido inicialmente, ¿viste? Para la edición en CD y DVD, y todo este texto, que es un librito, lo vamos a incluir. Él pensaba hacer una edición como de lujo de Manal en Red House, así como numerada para coleccionistas, que iba a venir. El envase iba a ser un Anvil, un símil Anvil, ¿viste? Los estuches que se usan para guardar Sí, los equipos. sí, sí, sí. Y adentro iba a venir el CD, el DVD, un libro que hay de fotos de Manal en Red House, que es un libro así con table book, como Sí, se lo dice, vi, son es libros enorme, sí, grandes. sí. Sí, de Néstor Díaz, que fue el único fotógrafo autorizado para sacar fotos en la reunión. El libro mío, más otras cosas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Muñequitos, stickers. Bueno, todo eso, como suele pasar con la realidad económica y política de nuestro país, esa intención quedó en el camino, al final no se realizó. Yo quedé con el texto guardado, y cuando, viste, durante la pandemia, que uno tuvo algún tiempo más para reflexionar y ver, hacer así un poco de revisión de Sí, cosas, me di cuenta que tenía este texto, y que el tiempo que había pasado no solo no le había quitado vigencia, sino que había acrecentado su valor. Entonces dije, bueno, la verdad que sería buenísimo poder editarlo. Ahí me conecté con Miguel Dente de Ediciones Disconario, que además tenía una colección llamada Dicho y Hecho, que era para conciertos puntuales, o sea, para eventos puntuales, que le venía perfecto para esa colección, en la cual tenía un solo libro hasta el momento, uno que se llama Concierto del Aire, y está dedicado al concierto de Spinetta y las bandas eternas. bien. Bueno, y así pusimos en marcha el libro, después se fue enriqueciendo. Yo hice como una historia, una apreciación, es decir, como una historia un poco comentada de Manal, chiquita, pero que sirviera como introducción también para el que llega a ese texto sobre la reunión sin demasiada información sobre lo que fue Manal. Agregué también un comentario del concierto, porque me lo pidió Miguel, porque bueno, estaba toda la historia del concierto, pero no se hablaba, no había una visión periodística sobre el concierto en sí. Ujú. Y lo que fue muy valioso también, que le estoy muy agradecido, un prólogo de Chiso Napoli, de la Renga, Qué bueno. que, bueno, muy valioso porque por un lado había sido el único músico invitado en ese concierto, y por otro es un referente y sirve un poco como una puerta de entrada a Manal para una No, generación sí, sí, sí. de público que, viste, que por ahí no los Un conoce, público más como también, masivo, incluso también se podría decir. claro, masivo, como fue también lo del Indio, que hizo un tema, viste, de Manal en vivo. Jugo de tomate. Claro, jugo de tomate, y que bueno, yo pienso que a través de eso mucha gente también debe haber conocido a Manal. Sí. Y lo de Chizo fue muy gentil de su parte, porque como vos sabés, Chizo no da notas, no le da bola a nadie, no está en ningún lado en el libro de nadie. Y a mí me dijo, sí, venite a comer un asado a la quinta, hablamos, todo bien. Así que, y aportó como una visión que me parece muy linda de su participación y de lo que significa para él Manal. Así que bueno, esa es un poco la historia en resumen. Perfecto, Claudio, buenísimo. Bueno, Manal, un libro sobre la historia de la reunión secreta, escrito por Claudio Kleiman, aquí presente. Así que antes de ir a los 10 discos favoritos elegidos por Claudio, te pido a vos que estás viendo este video, que estás del otro lado, que te suscribas a KX Contenidos para seguir haciendo crecer al canal, que dejes tu comentario, que dejes tu like, tu me gusta, que lo compartas.
tenemos también ahí el cafecito para las donaciones, por si querés hacer un aporte, por más mínimo que sea, ayuda muchísimo a que KX siga creciendo. Así que, dicho eso, y mientras Claudio, ¿qué estás tomando mate, Claudio? ¿Era un Claudio? Estoy tomando mate, sí. ¿Con este calor? Día pesado, Sí, ¿bien? el mate no importa. Va El mate siempre. siempre. Va siempre, va siempre. Bueno, Claudio, querido, ahora sí, vamos a lo que vinimos. 10 discos favoritos. Tomate el tiempo que quieras para hablar sobre cada uno. A tu criterio. No, voy a tratar de hacerla corta. Vos cualquier cosa me preguntás. Dale, buenísimo, buenísimo. Bueno, te escuchamos y te vemos. Bueno, como dije, voy a repetirlo. Son los 10 discos de esta semana. La semana que viene podrían ser otros 10 discos Claro, distintos. hacemos otro video. Parte Sí. 2. Pero así todos son importantes todos. Obvio, obvio. Voy a empezar con quien es mi gurú, lo máximo. Vamos a ver. Bob Dylan. Qué grande. Ah, sí. Ahí va. Bueno, esta es la edición en CD. Bob Dylan, Blonde on Blonde, disco del año 66, Sí, si no me equivoco. Sí, mediados de los 60, sí, seguro. Casi seguro que es del 66. Sí, sí, creo que sí. Bueno, un álbum doble. Tendría que estar en algún lado. Un álbum doble increíble, increíble, maravilloso. Bob Dylan es probablemente mi mayor influencia. Y bueno, la discografía de él es increíble. Tiene montones de obras maestras, pero este disco, bueno, es como que culmina su etapa, su primera etapa más influyente de los años 60. Bob Dylan consiguió un logro casi sobrehumano, que fue que en el periodo de un año y medio, más o menos, entre los años 65 y 66, hizo 3 discos, de los cuales uno de ellos, Ahí va. Ahí va. ponerlo. Ahí, un poquito más atrás y queda bien. Igual sabe. Ahí va, perfecto. Ahí va. Blonde on Blonde. Sí. Buenísimo. Blonde on Blonde, Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited y Blonde on Blonde. 3 discos que en realidad son 4, como te decía, porque este es doble, que son la concreción del periodo eléctrico de Dylan, donde, viste, medio que a partir de aquel famoso festival de Newport, donde alguna gente lo silba porque se presenta con una banda eléctrica, empieza ese periodo de Dylan, bueno, donde estaba con una velocidad y con una creatividad increíble, mezclando su pasado, su pasado que no es pasado, o sea, su influencia del folk con la influencia del blues, con la influencia de los Beatles, porque los Beatles fueron los que le mostraron un poco que el camino venía por ahí, de la cuestión de electrificar la música para salir un poco de lo que era el gueto de la música folk. Y en Estados Unidos, más concretamente los Byrds, que los Byrds eran como, bueno, inventaron prácticamente el folk rock eléctrico, justamente cuando hicieron una versión de un tema de Dylan, Mr. Tambourine Man, sí. que bueno, que fue un hitazo, y también le mostró al propio Dylan cómo ellos podían pasar sus propias canciones, o sea, las canciones de Dylan, por un tratamiento como medio Beatle, y sumarle las armonías vocales increíbles de los Byrds. Bueno, y ahí Dylan se largó a hacer esos discos que son increíbles, y
Bueno, este marca como la culminación de ese periodo, ¿no? Blonde on Blonde fue el tercero, después vino como el accidente de moto de Dylan, que lo dejó como un par de años fuera de circulación, y cuando volvió, ya volvió con una onda como mucho más calma, con los discos John Wesley Harding y Nashville Skyline. Eh, Nada, acá Dylan fue con dos músicos con los que él, porque había empezado a grabarlo con The Band, que era la banda que lo acompañaba en esta etapa eléctrica, y no le convenció lo que estaba pasando, que después ya, si los fans de Dylan pueden mirar en la Bootleg Series, viste la serie de discos pirata de Dylan, que ya tiene como 20 Sí, bastante volúmenes. editado ya. Hay uno que es con las sesiones de Blonde on Blonde, que vos escuchás las grabaciones que hizo con The Band y son increíbles también. Y vos decís, uy, el tipo como desechó esto, pero bueno, tenía una visión y estaba dispuesto a concretarla, y por ahí esas grabaciones que las escuchás hoy son increíbles, no se ajustaban a lo que él quería. Entonces fue con el guitarrista de Band, Robbie Robertson, y el eh, organista, pianista que lo había acompañado en sus discos, Al Cooper, otro monstruo, fue a Nashville y le sumó a esos dos discos que eran como a esos dos músicos que eran como la garantía rockera, digamos, de la cuestión, le sumó una serie de sesionistas de Nashville, de esos que tocaban en las grabaciones de Johnny Cash, de George Jones, de los más grandes de la música country, que eran tipos que la tenían clarísima, Wayne Moss, Charlie McCoy, el batero Kenny Battery, bueno, y nada, y ahí consiguió un sonido increíble que, sumado a canciones, viste, acá está este Rainy Day Woman, Number 12 and 35, que es ese Stone You When You Walking Down the Street, una canción muy famosa que, bueno, que por ejemplo Miguel Cantilo cuenta que fue la inspiración para la Marcha de la Bronca, ese tema. Uno de los temas que para mí son una de las más grandes canciones que se hayan escrito, que es Visions of Johanna. Uy, sí. Hay como, bueno, Dylan tenía una visión increíble en ese momento, muy influenciado por la psicodelia, pero sin llegar a ser música psicodélica. Era más como el vuelo poético que le imprimía a sus canciones, ¿no? I Want You, que es una de las canciones más felices que he escuchado en mi vida. Estaría bueno tener un poquitito para musicalizar esto. Bueno, Just Like a Woman, otra canción que después tuvo 2000 versiones más o menos. Hay una de Joe Cocker que es fantástica. Eh, bueno, y hay un tema que ocupa todo un lado porque eran, como te dije, eran dos long play. Los lados, Claro, y uno de los 4 lados de esos dos long play está ocupado íntegramente por un tema que es Sarai Lady of the Lowlands, que es la dama triste de las tierras bajas. Y muchos años después me enteré que Sad-Eyed Lady, o sea, dama de los ojos tristes, en inglés es Sarai Lady, es Sara era su mujer. O sea que era como un juego de palabras. Sarai Lady es Sara, dama. Claro. Bueno, nada, disco maravilloso. Perfecto, Una Claudio. de las cumbres de la cultura rock. Perfecto. Disco número 1 de Claudio, entonces, es Blonde on Blonde del señor Bob Dylan. Así que, ¿qué te parece, Claudio? Si vamos nomás al segundo disco de tus elegidos. Sí, digamos que el orden es completamente aleatorio. Sí, perfecto. No es que son los 10 primeros puestos. El orden es cualquiera. Sin embargo, está muy bien. No fue casual el hecho de haber empezado con Bob Dylan. Asombroso. Bueno, sigamos.
Voy a seguir un poco en una tónica más o menos estilísticamente que viene por ese lado para mostrarte A ver. este disco. ¿Qué es? ¿Crosby, Stills, Nash Young? Sí, Crosby, Ah, Stills, Young, exactamente, Déjà Vu, perfecto. Qué grande. año 1970. Bueno, un disco increíble también, una cumbre de la cultura rock. Eh, Crosby, Stills and Nash eran tipos que venían cada uno de grupos muy exitosos y muy influyentes. Stills venía de Buffalo Springfield, David Crosby venía de los Byrds, que ya te los nombré anteriormente cuando hablé de Dylan, Sí, y Graham Nash, que era el único británico de este trío cuarteto, venía de los Hollies. sí. Hacen un primer disco en el 69 que se llama Crosby, Stills and Nash, que es maravilloso también, ese que están los tres sentados en un sofá. Y luego en el 70 se les une Neil Young, que había sido como el partner, el compañero de Stephen Stills en Buffalo Springfield, que es otro grupo Muy bueno. increíble, Buffalo Sí, muy Springfield. bueno. Junto con los Byrds también fueron dos de los grupos que inventaron un poco el folk rock, con el cual tenía como una relación, siempre tuvo, así como de competencia, pero musicalmente brillante, ¿viste? Un poco como esos dúos tipo, no sé, Lennon McCartney, Jagger Richards, ¿viste? Que se odian y se aman, pero que Se necesitan para crear. y salen chispas de esa combinación. Sí, sí. Y bueno, con una base rítmica que además un poco eso muestra un poco el espíritu de la época, incluyeron los nombres de ellos en la tapa, porque dice Crosby, Stills, Nash Young, Dallas Taylor and Greg Reeves, que eran el bajista y el baterista, les dieron crédito en la misma tapa. Y bueno, eh, eh, combina todo, hay unas melodías increíbles, las armonías de voces de Crosby, Stills, Nash Young es algo único, irrepetible. Muchos han tratado de emularlos, pero nadie pudo, son increíbles. Y también se habían juntado cuatro tipos que eran los cuatro grandes compositores, o sea que al alternar las composiciones de cada uno, de Nash, de Stills, de Young y de Crosby, tenías así como una selección tremenda. Y también la cuestión de las letras, viste, que hablaban de, de, no sé, reflejaban un poco la ideología del periodo, ¿no? De la contracultura, un poco la, la cuestión hippie que ya empezaba como a declinar, digamos. Estaba eso y estaba también la cuestión de, bueno, todavía como la ilusión de podemos cambiar el mundo, ¿viste? Sí. Este, hay canciones, están como las dos partes, la parte, por ejemplo, Almost Cut My Hair, que es de David Crosby, que habla de la paranoia de los tipos de que te perseguía la cana, igual que pasaba acá, por ejemplo, por llevar el pelo largo. Y, y, y nada, el Teach Your Children, que es de Graham Nash, que es una canción esperanzada, que dice como que enseñale a tus Sí, hijos que ellos van a ser los que construyan el futuro, ¿no? Que dice que el infierno de sus padres lentamente se desvanecerá. Como que este mundo que nosotros les damos les estamos dejando, con... sí. Sí, había como esa ilusión. Sabemos que el mundo no mejoró, sino que se volvió peor probablemente, pero Claro, claro. eh, estaba esa cuestión y bueno, cada una de las canciones está la versión que ellos hicieron de Woodstock, que era un tema de Johnny Mitchell, pero que ellos era un tema, el original de Johnny Mitchell era un tema como un lento de piano,
y ellos la rockearon, le pusieron como un acompañamiento eléctrico, le subieron el tempo y quedó justamente como un himno de la generación de Woodstock, curiosamente compuesto por alguien que no había estado en Woodstock, que no pudo llegar, que fue Johnny Mitchell. Y bueno, Helpless, Deja Vu, que nada, escuchás cómo empieza Deja Vu y ya te caes de culo realmente, porque hay un entramado de guitarras acústicas irrepetible. Así que bueno, Deja Vu, Crosby, Stills, Nash Young. Perfecto, ese es el segundo disco de los 10 elegidos en el reto de Claudio Kleiman. Así que bueno, por ahora tenemos a Bob Dylan, por ahora tenemos a Crosby, Stills, Nash Young. Y entonces, dicho eso, vamos al tercer disco, Claudio querido. Vamos con algo nacional, vamos, a ver. Almendra, señoras y señores, al tercer disco. Sí, ¿se ve bien? Sí, 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 sí. ¿Se ve la tapa? Se ve, se ve. Ok. Esa icónica tapa. La icónica tapa de que ya la tapa sola tiene una historia, ¿no? Sí, es verdad. No Sí, sé si la conoces. sí, que Luis había hecho el dibujo del hombre ese. Tengo entendido que lo presentó en la discográfica. No le gustó. Entonces como que se hicieron ahí como que lo perdieron o algo de eso. Y fue Exacto. Spinetta y lo hizo de nuevo. Y lo hizo de nuevo. Los tipos se pensaban que al hacerlo Perdieron, dijo, desaparecer bueno, no pasa nada, pon el otra cosa. dibujo, lo podían reemplazar por una foto y qué sé yo. Y el flaco tenía tan claro lo que quería que Que la hizo otra vez. Bien sí, ahí. lo hizo otra vez. Grande. Eh, Fue uno de los primeros discos que me compré. Los discos con los que que me compré con mi propia plata. Ujú. Ya sabía discos de mis hermanos mayores. Y empecé un poco ahí empecé, o sea, medio de manual, ¿viste? Es increíble. Que con el primero de Almendra, el primero de Manal, el álbum blanco de los Beatles, fueron los primeros discos que me compré y qué sé yo. Yo siempre digo que nada, que eran los discos que estaban saliendo en ese momento, ¿viste? Yo pensé que al año siguiente, ponele, iban a salir otros discos tan buenos como ese. No me imaginé que 50 años después se iba a seguir hablando de esos discos, Claro, claro. porque no eran, o sea, ni siquiera tuve que ir para atrás. Es más, al de Almendra lo estuve esperando. Porque justamente estaba anunciado, pero sufrió una demora de un par de meses por esta cuestión de la tapa, Ah, y yo iba y preguntaba en las disquerías cuándo llegaba. Este, eh, bueno, ¿qué puedo decir de este disco? Este disco es el primer larga duración del grupo del Flaco Spinetta, pero que además Almendra, yo siempre digo que eh, viste que acá se dice que Serú Girán fueron los Beatles argentinos. sí, se dice eso, sí. Este, amo Serú Girán, por supuesto, pero para mí los Beatles argentinos fueron Almendra, no Serú Girán. Porque Serú Girán, por empezar, se formaron muchos años después de que los Beatles ya estaban separados. Sí. Y realmente lo que corresponde al espíritu de la época, de los que tomaron la influencia Beatle y la convirtieron en algo entrañable, no solo de la cultura rock, sino de la cultura argentina y latinoamericana, te diría. Fueron Almendra, porque además del Flaco Spinetta, eran como los Beatles. Tenían un compositor brillante que era el Flaco Spinetta, pero los cuatro, Edelmiro Molinari, Emilio del Guercio, Rodolfo García, aportaban todo, aportaban composiciones, arreglos, voces, todos cantaban, todos componían. Y bueno, y también era como un producto de esa efervescencia increíble de los años 60 y primeros 70. Y, y bueno,
y también cada una de sus composiciones es como un clásico, ¿viste? Muchacho ojos de papel, color humano, figuración, Ana no duerme, Fermín, plegaria para un niño dormido, a estos hombres tristes y que el viento borró tus manos. No, son Cada todos temas. una de esas canciones, ¿eh? No, que son todos buenos temas, digo. Es como un grandes éxitos en sí mismo. ¿Viste que hay discos que son así? Claro, claro. Sí, es esos discos que parece, sí, Sí. como un gran éxito porque cada tema es genial. Es un cachetazo. Todos distintos unos de otros, este, eh, con una poesía fantástica, con una musicalidad tremenda, también con las influencias no solo de los Beatles, sino de todo lo que estaba pasando en ese momento. Tiene influencias como medio tanguísticas por un lado, por otro del jazz, por otro de la música clásica. Eh, a estos hombres tristes tiene como la influencia del jazz ¿cuál era? Espérate. Laura Bá tiene como la influencia de la música clásica, tiene el bandoneón de Rodolfo Mederos, hay arreglos de Rodolfo Achurrón, que era un gran músico de jazz, guitarrista y arreglador de la época. Nada, en fin. Además, a mí me alucinó porque la contratapa, a ver si te la puedo mostrar. A ver si se ve un poquito. Sí, están. Sí, se ve un poco tapada por la luz, pero algo se ve. Es una foto blanco y negro. Sí. A verte. Ah, ahí va, ahí se ve un poquito más cerca. Un poquito más cerca y un poquito más. Ahí está, almendra en acción. Sí, esa foto está sacada durante el Festival Pin-Up, que se hizo en 1969, fue el primer festival masivo de rock al aire libre en un anfiteatro que ya no está, que queda más o menos cerca de donde está ahora la Facultad de Derecho. Ujú. Y yo había estado en ese recital. Fue uno de mis primeros recitales, y no el primero, el Festival Pin-Up, que después al año siguiente ya comenzó el primer Barrock, Sí, en el rock. 70. Eso también me alucinó, ver un evento que yo había estado, viste que yo te decía que no imaginé que 50 años después iba a estar hablando de esto. Sí, Sin embargo, pocos meses después ya estaba esta foto de un evento en el que yo había estado, como que ellos ya tenían conciencia de que estaban haciendo historia, de que eso que ellos estaban tocando y eso que estaba pasando era parte de la historia. Y entonces eso se contrastaba con la idea esta de que yo te decía, bueno, era el disco que salió este año. Ellos ponían esa foto con una visión, me parece como una visión muy de futuro, ¿no? Poner sí, esa foto, también, viste, se ve el público detrás como diciendo esto, mira que hay mucha gente que escucha esta música, esto es un movimiento masivo, esto es el comienzo de un movimiento masivo. Y después en vez de los títulos de las canciones, un gesto así como muy surrealista, tenía la lágrima, el ojo, sí. o sea, no decían los títulos de las canciones, sino que te mandaban a una simbología interna que después tenías que leer el interior un sobre interno que venía dentro de la tapa para descifrarlo. Porque, viste, las que tenían el ojo, dice temas que canta el hombre de la tapa desmayado en el vacío. Sí, Los que sí. tienen la lágrima, dice temas que están en el brillo de la lágrima de 1000 años que llora el hombre de la tapa. Bueno,
y así sucesivamente. Increíble, increíble todo el concepto detrás del dibujo y todo Sí, está muy bueno. vos sabés que, bueno, para mí, cuando se hacen esas listas, Va seguro. sí, no, va seguro y yo te lo mando al número uno. Perfecto, Este, perfecto. Rolling Stone eligió Artaud, que es una obra increíble, ¿viste? Cuando hizo los 100 mejores discos del rock nacional, qué sé yo. Sí, allá por 2005, 2006 y después la volvieron a hacer hace algunos años y de vuelta fue el primer puesto. Y de vuelta fue Artaud, que es, Sí, 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 no hay tengo las comparable dos, tengo también, las dos ¿viste? listas Pero por sin eso. embargo yo elijo Almendra. Almendra, Este, no me acuerdo en qué puesto salió, pero salió seguro. sí, sí, está entre los primeros puestos, Sí, seguramente. desde ya que sí. Voy a chequear después. Bueno, Almendra, el tercer disco elegido por Claudio. Vamos entonces nomás al cuarto disco de la lista del reto de los 10 discos favoritos. Bueno, los que me conocen saben que me gusta mucho la música de blues, Bien. interpreto música de blues. Y entonces te voy a mandar este, este. Ahí va. Ahí está, ahí se ve bien. Perfecto. ¿Se ve? Sí, sí, Bien. sí. Texas Flood, de Stevie Ray Vaughan and Double Trouble. Bien. Bueno, una cosa que le voló la cabeza a toda una generación, este, ya en los 80, no me acuerdo muy bien de qué. Año 83. Me parece que sí. Año 80, sí, creo que sí. Ahí está. Pasa que encima te ponen los numeritos bien abajo de todo, ¿viste? Los datos, el año que fue y Sí, todo. sí, sí, bien Bien chiquitos y muchas chiquito. veces, Bien sí, yo chiquito tengo una lupa abajo de siempre a mano todo. para sacarme esas cuestiones. Sí, 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 sí. Bueno, Stevie Ray Vaughan, un tipo que revolucionó la música de blues con un nivel de virtuosismo que nunca se había escuchado. Quizás el antecedente había sido Clapton, que viste que, bueno, a fines de los 60, cuando empezó a tocar con John Mayall y después con Cream, salieron esas pintadas por todo Londres que decían Clapton is God, Clapton, Clapton sí. es Dios. La famosa pintada, sí, señor. O sea, Clapton revolucionó el blues a fines de los 60, pero estaban las aguas bastante quietas desde entonces. Y la aparición de Stevie Ray Vaughan no solo trajo un nivel de virtuosismo que el género, desconocido para el género, sino que su sola aparición sirvió para revitalizar todo un género. Mm. Porque en los 80 el blues estaba en un periodo muy, muy bajo, Sí. solo los fanáticos escuchaban blues a principios de los 80. Y fue tan fuerte su aparición que creó toda una ola de interés, no solo en su música, sino en todo el género. Permitió que surgieran muchísimos músicos y bandas. Eh, con un dúo increíble, Tommy Shannon y Chris Layton. Esos dos tipos es una base rítmica así fabulosa que le puso Double Trouble, problema doble, que Ujú. era parte del título de un blues de Otis Rush. Este, Tommy Shannon había tocado previamente con Johnny Winter, que además de ser texano, como era Stevie Ray, también aportó un nivel de virtuosismo así, casi inédito en su momento. Es linda la foto de contratapa porque Ahí está, ahí vemos la foto de la contratapa.
Perfecto, ahí se ve perfecto, Claudio. Están ellos con John Hammond, que fue un productor legendario de Columbia, y ya el hecho de que lo hubiera filmado John Hammond ya era un acontecimiento, porque John Hammond fue el responsable desde Dylan, Springsteen, Janis Joplin, la cantidad de artistas, más artistas de jazz previamente a eso, que él había descubierto y filmado, es increíble. Y creo que Stevie Ray fue el último en su larga línea de descubrimientos. Bueno, cómo sonaba este trío, es increíble. Creo que este disco lo grabaron en un festival. Stevie Ray Vaughan pasó brevemente por la banda de David Bowie. Mm. Y él está en, si no me equivoco, es en Let's Dance, pero no estoy segurísimo. Él tocando guitarra en Let's Dance. Sí, Creo que en Let's Dance. toca Carlos Salomar, ¿no toca en Let's Dance? ¿Puede ser? O los dos. Pero Sí, sí, puede ser sí. que estén los dos. Let's Dance, ¿el anterior cuál es a Let's Dance? Creo que es Ashes to No, Ashes. No, no, ese es el tema, perdón. Scary Monsters, el álbum. Que es del 80. entonces, Let's sí, Dance me es parece Let's Dance. 83 y 81-82. No sé si me estoy salteando alguno, creo que no. El siguiente, ¿cuál es? Yo me confundí con el siguiente. El siguiente a Let's Dance es Tonight, que sale en el año 84. No, no, es Let's Dance. Ahí están algunos temas Stevie Ray. Pero sí, creo que estaba Lomar también. Sí, sí, por eso, sí, sí, sí. A lo mar sé que estaba Stevie, no tengo el dato, la verdad. Bueno, los vio tocar en un festival de Montreux cuando todavía no estaban filmados. Los vio Jackson Brown a Stevie Ray Vaughan y, y les ofreció el uso de su estudio gratis, Ujú. porque se alucinó con lo que tocaba. O sea, en ese festival de Montreux fue descubierto por Bowie, por un lado, que lo invitó a participar de su banda y a tocar en Let's Dance, que después no siguió justamente porque él quería, nada, hacer su carrera. Los solistas, sí. Y, y, y también por Jackson Brown, que les ofreció el uso de su estudio, y ese fue un poco la cinta que llevaron a CBS Columbia para hacer ese primer disco, que la verdad que estableció un estándar muy, muy, muy alto para todos los que hicieran música basada en el blues, que tampoco es un álbum de blues así como ortodoxo, ¿viste? Hay como temas bastante variados también. Perfecto. Bueno, Stevie Ray Vaughan, entonces el cuarto disco elegido por Claudio. ¿Qué te parece, Claudio querido? Entonces, si nos vamos al quinto, ya vamos llegando a la mitad de los 10 discos favoritos elegidos por vos. Vamos Bueno, a... voy a pasar algo de música latinoamericana, singer-songwriters, otro rubro que a mí me interesa muchísimo. Perfecto. Y voy a mostrarte un disco del señor Jaime Ross. Bien. Leyenda de la música uruguaya, el señor Jaime Ross. ¿Qué ¿Se disco ve? es? ¿Cómo se titula? Ahí Se está. titula Siempre son las 4 Bien. y él está en la tapa haciendo el 4, que es la prueba que siempre te dicen Sí, si para... estás borracho o no. Claro, exactamente. Sí, sí. Ahí va. Perfecto. A ver si se ve, se ve. Ah, ahí está. Ahí con las manitos diciendo, ¿ven que puedo? ¿Ven que estoy bien? ¿Puedo hacer el 4? Exacto, Qué grande. algo así. No lo escuché, me interesa escuchar ese, ¿eh? ¿Cómo? Nunca lo escuché ese disco, digo. Me interesa escucharlo. Bueno, escuchalo porque es fabuloso. Perfecto, perfecto. Este es de también principios de los 80, si no me equivoco. Sí, del 82 es. Bien. Este, bueno, Jaime Ross, un tipo que inventó una manera de componer
que fusiona, por un lado, su influencia de los Beatles y del rock en general, y por otro lado, con la música uruguaya, las dos vertientes muy, muy importantes de la música uruguaya, que son por un lado la murga, por otro el candombe. Él consiguió hacer candombe canción, murga canción. La murga canción es prácticamente un invento de Jaime, eso no existía antes de Jaime. Y este es su cuarto álbum, pero es el primero que hace. Eh, él, él vivía en Ámsterdam, en Europa. Mm. Los tres primeros discos están hechos un poco yendo y viniendo entre Uruguay y Ámsterdam y Holanda. Sí, sí. Y este es el primero que él hace ya radicado definitivamente, cuando decide volver y radicarse definitivamente en Uruguay. Utiliza un seleccionado de músicos, hay 50 músicos que tocan en este disco. Ah, bastante, Utiliza, bastante grosso. sí, utiliza la murga Falta y Resto, este, dirigida por el flaco Raúl Castro, que después compondría varios temas con Jaime. Y eh, nada, es un disco muy, muy, muy inspirado. Tiene una canción que se llama 15 Abriles, que tiene un trabajo de coros muy, muy alucinante, muy trabajado. Es como si 15 Abriles es como si los Beatles hubieran compuesto una chamarrita. Es como Uh, la bien. combinación ideal de esas dos cosas. Tiene, esto que te estoy mostrando es la reedición relativamente reciente de la obra de Jaime, autorizada por él. Y acá han reproducido los artes originales. Y el arte original tenía como un póster que estaba diseñado por mi amigo Jorge Nasser, que después haría la banda Nickel, una banda muy importante del rock uruguayo, Ujú. que era un poco tomando la influencia del álbum blanco de los Beatles, que también venía con un póster que era un collage. Mm, sí, Él la hizo escala de los un cuatro. póster con fotos que le había dado Uy, qué bueno que está eso. Jaime. Hermoso. Ahí va. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Este, está Adiós Juventud, que es la primera murga canción. Ya había hecho un par más, ya había hecho Los Olímpicos en el disco anterior, en aquello, pero esta es la primera murga canción con la participación de una murga completa, que era la Falta y Resto. Eh, Toca también en la guitarra está Jorge Galemire, un guitarrista extraordinario de la música uruguaya, ya falleció lamentablemente, pero que está en muchos discos claves de distintos cantantes, compositores y a la vez tuvo su propia carrera como solista. Está el trío Travesía, que era un trío de chicas que él produjo, que después harían por lo menos dos de ellas harían carreras muy importantes porque eran Mayra Hugo, Estela Mañone y Mariana Ingold. Estela Mañone y Mariana Ingold darían unas carreras muy importantes este, como solistas. Y Bien. bueno, Wilson Negreira, que era primo de Jaime, que sería integrante de Nickel también. Está el Choncho Lazaroff, Jorge Lazaroff, otro cantautor importantísimo de la música uruguaya de los 70. Bueno, tiene un verdadero seleccionado, ¿no? Perfecto. Eh, Bueno, bueno, Jaime sí, Ross. originalísimo. Un disco muy, muy original que también es una especie de elección para los que quieren, los que queremos hacer una música que
que tenga la cultura rock, pero también que esté identificada con este lado del mundo. Perfecto. Jaime Ross, siempre son las 4, el disco número 5. Ya hemos llegado a la primera mitad. Antes de seguir con los 5 discos restantes, te vuelvo a repetir a vos que estás viendo este video, que si no te suscribiste, que lo hagas. Es rapidísimo, es gratis. Que comentes, que compartas, que dejes tu me gusta. Así que dicho todo eso, vamos, Claudio, nomás al disco número 6 de tus elegidos. El disco número 6 es una bomba. A ver. Ah, ya me imaginé que ibas por ese lado. Manal. Aparece el primer vinilo de la jornada. Sí. Qué grande. Ahí va. Exactamente. Bueno, Manal, entonces, el disco número 6. Bueno, vamos a ver, como dije recién, ¿qué podemos alegar sobre Manal? Que ya nos hayamos dicho al principio. También de 1970, como dice Javier en el libro Manal, Historia de una reunión secreta de Claudio Kleiman, dice que crearon un género y un estilo. Sí. Y es tal cual. Este disco, el primero de Manal, conocido como el disco de la bomba, aparecido en 1970, creó un estilo que es el blues en castellano. Sí. De repente, no digo que fue el primer blues, porque por ahí hay un par de antecedentes previos, pero sí que lo estableció como género, lo estableció, le dio como una identidad porteña, si se quiere, o rioplatense o argentina al blues, y lo estableció como un género viable que serviría como, digamos, como base sobre la que tantos otros músicos se largaron a componer y a hacer blues en castellano, ¿verdad? Sí. Algunos como Memphis la Blusera o como la Mississippi, tomando un poco, digamos, asumiendo el género y dándole su propia característica personal, por supuesto, pero otros tipos que, no sé, viste, que compusieron blues influenciados por Manal, si bien no son músicos de blues, qué sé yo. O sea, un David Lebón está influenciado por Manal y ha hecho algunos blues en su carrera, pero no es un músico de blues. Y así claro, te puedo mencionar muchísimos, ¿no? ¿Cuántos tipos? El propio Spinetta, ¿no? Que ha compuesto blues. Y eso fue todo culpa, entre comillas. Mérito de Manal. Y de este primer disco que también, como te decía con el de Almendra, ¿viste? Son 7 temas y cada tema de ellos es un clásico. Jugo de tomate, Porque hoy nací, Avenida Rivadavia, Todo el día me pregunto, Avellaneda Blues, Casa con 10 pinos e Informe de un día. Impecable. No queda nada. Impecable, no por eso. La sutileza, la solvencia instrumental del trío la influencia jazzística que tenían, el swing que tenían en este disco, la poesía urbana de Javier Martínez, la variedad que tenían, porque viste es blues en castellano, pero está muy, muy lejos de ser el blues clásico de 12 compases con la estructura de 1, 4, 5. Son, en muchos casos, el blues es como una especie de música que perfuma un poco los temas, pero como te decía, no hay ningún blues clásico de 12 compases, ¿viste? Casa con 10 pinos, o sea, ¿qué es? Eso es como una especie de balada medio hendrixiana. Informe un día, no sé en qué género se lo puede encajar, Porque hoy nací es directamente marciana, esa canción, no sé qué es, ¿viste? Como una indagación sí, con ese órgano así obsesivo de fondo. Con esa voz gutural de Javier Martínez, tremendo. Avenida Rivadavia, bueno, lo más parecido a un blues clásico que hay es Todo el día me pregunto. Avellaneda Blues, que es el blues por excelencia, tiene una progresión que es bastante complicada, ¿viste? Ahí en el libro también
Corcho me cuenta que cuando, bueno, las zapadas con Papo ahí en Red House, que, bueno, que muchas veces muchas veces se toca ese tema, Avellaneda Blues, pero se toca como un blues cuadrado de 12 compases, sin respetar como la progresión original, porque vos lo podés hacer entrar en una estructura convencional de blues. Entonces que Papo le decía, sí, no, toquemos lo cuadrado porque esto es un quilombo. Qué grande, Papo, qué grande. Sí, sí, sí. Porque, bueno, tiene sus vueltitas armónicas muy, muy complicadas. Muy complejas, sí. Bueno, también, si hablamos de los mejores discos de rock nacional, te lo mando primero o segundo, como te decía, de Almendra. Sí, va ahí en el podio, olvídate. Ahí va, el disco de la bomba. Maná, ahí está, ahí se ve perfecto. Bien, bien. Bueno, ese es tu disco número 6, Manal. Nos quedan los últimos 4, ya estamos llegando al final del reto. Vamos entonces, Claudio, con tu disco número 7. Bueno, te decía que estaba entre los primeros discos que compré y este es... Tengo varias copias, tengo en CD, tengo la reedición después en CD y tengo la reedición en vinilo, pero este es el original, comprado a una edad muy tierna. El White Album, el álbum blanco. The White Album, edición argentina original, numerada, el mío es el 007244. Bien, bien. 7244. Y adentro... Ahí va. Subir un poquito. Encima, al ser todo... ahí está, ahí se ve. Perfecto, mirá. La foto de los 4, la lista de temas. Excelente. Está impecable, La Claudio. lista de temas. Se traducían los temas en esa época, sí, en las sí. argentinas. Entonces Claro. dice, regreso en la URSS, querida Prudencia, cebolla de vidrio, Cebolla de vidrio. pastel de miel salvaje, el prolongado cuento de Bungalowville, me matan esas traducciones. la felicidad es un revólver ardiente, etc. Venía también con 4 fotos a troche y moche. individuales de ellos y el póster que te mencionaba antes, eso quedaron en mi pieza adolescente de la casa de mis viejos, pero el disco me sigue acompañando. Es uno de, ya te digo, uno de los primeros discos que compré y después tengo varias ediciones posteriores, pero esta es mi copia gastada la cantidad de veces que es increíble que lo he escuchado. Ya le sale humo a la copia esa. Sí, más o menos. Bueno, también otro disco que es como una especie de greatest hits, porque por los temas que te nombré te das cuenta que cada uno es un clásico y cada uno te abre una puerta distinta. Es los Beatles disparándose en todas las direcciones posibles. Es como una lección de creatividad, además de la manera de reinventarse, porque de ellos, pensá que el disco anterior de ellos había sido Sgt. Pepper, que nada que ver, es otra banda, otro sonido. Después hicieron Magical Mystery Tour en el 68, que se acerca un poco más a Sgt. Pepper, pero no es un álbum, porque originalmente salió como 2 discos dobles, como un álbum con 2 discos dobles. Los dobles eran lo que se dice EP, digamos, discos de 4 canciones cada uno. Claro, Magical Mystery Tour son las canciones de la película en realidad. Las canciones de la película, claro, los Yankees que son piolas le agregaron un par de temas que habían salido en singles y sí los sacaron como long play, como álbum. Pero en Inglaterra la edición original era como 2 discos EPs de 4 canciones, un álbum doble de 2 EPs. Exactamente. Bueno, Magical Mystery Tour con él, aunque lo quieras considerar, pero era un sonido muy cercano al de Sgt. Pepper, todavía muy teñido de la psicodelia. Esto era ellos volviendo a tocar como cuarteto, bastante como despojado en cuanto a la producción. Y nada, viste, se dice que es un disco donde cada uno es un poco el principio del fin, porque cada uno muestra su personalidad en los temas que compuso cada uno,
y dice que utilizaban un poco a los otros como sesionistas. O sea, que en los temas, que cada uno le indicaba un poco a los otros lo que tenían que hacer en los temas que habían compuesto ellos. O sea, Paul en sus temas, George en sus temas y Ringo el John en sus pobre. temas. Creo que, no sé si fue en este disco que Ringo dijo que grabando ese disco aprendió a jugar al ajedrez. No me acuerdo si dijo eso para el White Album o para Sgt. Peppers, pero para uno de los dos lo dijo. O sea, imagínate lo tranquilo que estaba el muchacho. No, sí, me parece que eso fue por Sgt. Sí, Pepper, ¿no? porque Sgt. Pepper Creo que tiene sí. una cantidad de sobregrabaciones infernales. Entonces él ya había grabado su parte de batería y ya estaba, ¿viste? Iba para cumplir, ¿no? ¿Viste? Claro, Para el presentismo. claro, para estar ahí. Pero este era más, como te decía, los Beatles como cuarteto y, y nada, tenés todos los temas de George, ya George ahí empieza a mostrarse como un compositor grosso, ahí pela While My Guitar Gently Weeps, que toca Eric Clapton, le invitaron a Eric Clapton a que haga el solo ahí en ese tema. Tremendo solo, dicho sea de paso. Tremendo solo, exactamente, viste, y bueno, pasa por todo. Julia, un tema de John con la guitarra medio haciendo el estilo fingerpicking que había aprendido de Donovan en Rishikesh. Tenés como baladas, tenés como rockers así furiosos. Paul, que es el buenito, de repente ahí pela Sexy Sadie, que es un infierno directamente, que Sí, vos decís, o te ¿qué tira como pasó? un Helter Skelter bien ¿Qué pasó? Te furioso. salió el Dr. Jekyll ahí. Claro, claro. No, claro, eso, perdón. Yo dije Sexy Sadie, quise decir Helter eso. Skelter, sí, sí, sí. Ahí. Helter Skelter, ahí Pegando ahí va. el bozarrón, ahí la Wow. garganta arenosa. Sí, sí, que hay una zapada que todavía no salió oficialmente. Salió una versión muy acortada en los Anthology, pero hay una versión que dura como 20 minutos de Helter Skelter que todavía no se conoce en Sí, su sí. totalidad. En algún momento va a tener que Eh, salir. Sí. en algún momento, sí, Estos cuando muchachos son una fuente termine inagotable de de sacar arrancar cosas. el fondo Sí. del balde, ahí va a tener que salir. El pozo sin fondo. Este, Siempre hay algo. Siempre hay algo para sacar. bueno, viste, y bueno, la incursión en la música concreta, contemporánea, con Revolution 9. Uy, esa eh, mamita querida. Creo que lo habré escuchado 2 o 3 veces completo nada más. Revolution Number 9. Para mí es mucho. sí. Eh, pero son esas cosas que después también se volvieron muy influyentes, ¿viste? Como Metal Machine Music de Lou Reed, que no sé Lurid. si alguien llegó a escucharlo completo, pero después fue considerado una obra maestra, ¿viste? Y encima ese Eh, Metal Machine Music, la edición original en vinilo, tenía un no sé qué coso que sonaba hasta el infinito. Lo tenías que cortar vos. sí, como que tenía el Algo surco del cerrado, ¿no surco, es eso, cierto? sí. Y sonaba y sonaba y sonaba y sonaba. Y para que termine vos lo tenías que Tenías que levantarte. levantar la púa, claro, En el CD sí brazo. está cortado eso. Pero en vinilo tiene el detalle ese. Muy copado. Sí, este, bueno, una maravilla. Cada canción realmente, ¿viste? I Will. Helter Blackbird. Skelter es gracioso que estaba viendo acá, se tradujo como a troche y moche. Sí, a Moche. Sí, esas traducciones, por favor. Está, sí, Blackbird en lado 2 y está Why Don't We Do It on the Road. Por ejemplo, Sí, sí, Birthday. ¿Cuál más? No me acuerdo mucho ahora. sí, Dear Esa también. Prudence, otro tema No, sí, sí. de John, maravilloso. Tiene Back in the USSR, que es los Beatles un poco imitando a los Beach Boys Mm, con las con armonías las de armonías, sí, sí, del voz. corito. Me Sí, encanta. eh, Happiness is a Warm Gun, bueno, Otro temazo. No, no, es buenísimo. Peace. ¿Cuál más? Bueno, el cierre con Good Night, ahí cantado por Ringo. No, no, es un gran álbum doble, el White Piggy Album. es, sí, Peace. Piggy me parece que es de George. Creo que sí. No estoy, Este, no estoy seguro. me río porque estoy viendo que Blackbird, en realidad,
lo habían traducido como mirlo. Sí, Y exacto. bueno, por ahí está cerca, pero se ve que alguien, porque en ese momento se lo daban a alguno, tenía que tipear los títulos, y por ahí era uno que no entendía nada. Entonces dice, míralo, Ah, hijo de mí. porque pensó, mirlo, no, esto se deben haber equivocado. Entonces Claro, puso, entonces míralo. ah, Hay bueno, una Rolling Stone que salió en el 2014, creo, que es sobre el resurgimiento del vinilo, sobre músicos melómanos, que en la tapa hay un disco de vinilo, y aparece un testimonio de Alfredo Rosso, el gran Alfredo, que sí, cuenta sobre las traducciones y que a veces llegaban a niveles ridículos, como la que acabamos de nombrar, la de Míralo, claro, la de Trochimoche, y en una parte dice Alfredo Rosso, yo supongo que los que traducían los discos en aquella época ahora deben estar muy viejitos, pero cierra diciendo, pero a mí me gustaría agarrarlos y decirles, ¿usted pudo haber sido tan estúpido de traducir tan mal los discos? sí, 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 Es sí, genial sí, eso. hay ejemplos muy graciosos de esa cuestión. Sí, sí, sí. Bueno, el álbum blanco de los Beatles, el disco número 7, nos quedan ya los últimos tres elegidos por Claudio Kleiman. Así que, ¿qué te parece, Claudio? Si nos vamos nomás hacia el octavo disco de tu lista. Voy a ir con otro ejemplo latinoamericano, de otro cantautor Perfecto. que me impresionó mucho y me parece increíble este disco. A ver. Ahí va. Un poquito más para arriba. Un poquito arriba y más enfrente. Ahí va, ahí va. Perfecto. ¿Qué es? ¿Qué dice? ¿Siembra? Siembra, de Siembra. Rubén Blades y Willy Colon. Grande. Bien. Bien. Esto es del año 78, si no me equivoco. Bien. Sí, Año del 70. 78. Bueno, un disco más o menos como lo que te decía de Jaime, pero sí, también que revolucionan un género, ¿viste? O sea, bueno, Jaime creó la Murga Canción, es una creación de Jaime. Rubén Blades revolucionó, el género estaba creado, pero lo revolucionó con este disco, justamente, hecho junto a un arreglador impresionante que era Willy Colon. La salsa era un género mayormente bailable y nada, las letras eran letras en general bastante pasatistas o letras de amor en el mejor de los casos como para acompañar un poco la cuestión rítmica y que la gente bailara. Rubén Blades es una especie de Bob Dylan de la salsa, el tipo que introdujo eh, dentro de ese género mostró la posibilidad como de decir cosas, ¿no? Decir cosas y vaya la forma en que las dijo, la cuestión de la elaboración poética que tenían las letras y lo profundo de su mensaje. Y se juntó con un arreglador que era histórico ya del género, impresionante, que es Willy Colon, que le proporcionó como un marco musical increíble. Y bueno, es un disco, el clásico de clásicos que tiene este disco es Pedro Navaja. Mm. Se volvería un clásico de la canción mundial, te diría, que es prácticamente un libro resumido en una canción, como una historia que podría haber escrito García Márquez de repente, Hecha este, canción. sí, hecha canción, pero también un poco, bueno, Plástico, tiene otra canción que es Plástico, que, que es fabulosa también, porque satiriza un poco toda la frivolidad bueno, de la vida de las clases medias y altas dentro del capitalismo. Ella era una chica plástica, ¿viste? Ese es un poco el retrato que hace y a partir de ahí empieza a mandar el tipo y es increíble, ¿viste? De esas que cuando se agitan sudan Chanel Number 3. Me Este, encanta ese término.
esas que veo por ahí, yo una chica plástica, esas que veo por ahí, esas que cuando se agitan sudan Chanel Number 3. Así empieza como el retrato. Y también tiene un tema muy importante que es el que da nombre al disco, que siembra con ese mensaje latinoamericanista, que, bueno, con el que muchos seguimos soñando, ¿viste? De San Martín, pasando por el Che Guevara, por Néstor Kirchner, por tantos otros que han tenido ese sueño de una Latinoamérica unida y con más justicia y con más solidaridad. Esto también sería la plataforma de lanzamiento de una carrera espectacular de Rubén Blades, ¿no? Como solista. Una gran influencia, por ejemplo, sobre los fabulosos Cadillacs. Sí, sí, Si sí, sí. vamos al rock argentino. De hecho hicieron un cover de un tema de él, Desapariciones, para el León. Exactamente, Sí. Apariciones. Está en otro disco fantástico de Rubén Blades. También le tomó mucho Gabriel Vicentico de la manera de cantar también. Gran cantante, Blades. Bueno, Siembra. Bien, perfecto. Disco número 8, Siembra de Rubén Blades. Nos quedan dos nomás, así que vamos al disco número 9, elegido por Claudio. Bueno, acá tengo una edición en vinilo de la edición argentina. Uy, a verte. Más o menos lo mismo que te decía del álbum Blanco, un disco que me acompañó toda mi vida. Vamos a ver, ¿cuál es el disco número Es 9? medio difícil porque se desarma, te lo voy a mostrar así de cosas. Ok. Ah, ahí va. Sí, sí, igual ya mostrando ahí va. Jimi Hendrix, señoras y señores. Qué grande. Bien, bien. Boldaslav, que como verás también en las ediciones argentinas traducían. A ver cómo está traducido. No, está bien. Audaz como el amor. Ahí va. Pensé que Audaz estabas como el pejado. amor. Ahí va, buenísimo. Sí. Bien, bien traducido Bien en este traducido, caso. sí. Pudo haber sido peor y está bastante bien. Bastante bien. Este disco también, por supuesto, lo tengo en CD ampliado, qué sé yo, pero este es otro de esos discos que, bueno, hace más de 50 años que está conmigo. Segundo disco del Jimi Hendrix Experience, año 68. El primero había sido Are You Experience. Y es quizás como el disco más sutil. El primero estaba lleno de hits, era así como una explosión. Y Electric Ladyland, que fue el tercero de estudio de Jimmy, era como más expansivo, era un álbum doble con más zapadas. Lo muestra Jimmy además de como guitarrista, como compositor, y alcanza un nivel de sutileza en la composición, en el arreglo, en la producción, que no se puede creer. Esto también, cada tema tiene unos temas, Wait Until Tomorrow, acá está la versión de Little Wing, que es uno de los temas más Sí. recordados de Jimi Hendrix. Está If Six Was Nine también, otro tema que ha servido de inspiración para muchísima gente. Castles Made of Sand, castillos hechos de arena. Ese me encanta. Ese es un temazo. Sí, no. Todo, cada uno. Spanish Castle Magic, donde también Magia del Castillo Español, que incorpora algunas influencias de la música española. Nada, la producción, el sonido que tiene es increíble. Jimi Hendrix es uno de los pocos tipos en la historia del rock hasta el día de hoy que utilizaba el estudio como un instrumento, ¿viste? Hay temas donde vos no lo podés creer, que decís, parece que hubiera metido todo el estudio dentro del agua, por ejemplo. Y vos decís, ¿cómo hace? Y tiene la guitarra, ya te digo, no es tan Guitar Hero en este disco, no es tan héroe de la guitarra, sino que la guitarra está como embelleciendo las composiciones de una manera
Sublime, retiramos, ya nos dejó afuera de la carrera este tipo. Sí, sí, olvídate, ya está, terminó. Den el premio al muchacho. Sí, 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 sí. Sí, sí, Clapton, que era Dios en ese momento, dice que se deprimió. Después se hicieron amigos y qué sé yo, pero cuando lo escuchó tocar, venía este negrito, ¿viste? Vino en un barco desde Estados Unidos, no lo conocía nadie. Cuando lo escuchó tocar, dijo, chao, no puedo tocar más, me tengo que ir. Ya está, cerrame acá. Bueno, Sí, sí. perfecto. Bueno, Jimi Hendrix Bold as Love, o como está traducido ahí en el vinilo, Audaz como el amor. Me gusta esa traducción, ¿eh? El disco número 9 de Claudio. Y llegamos al último, llegamos al disco final de este reto y vamos a ver cuál es, Claudio. Un ejemplo sublime de la psicodelia latinoamericana. Y este quizás no lo conozcas y quizás mucha gente no lo conoce y esa A fue un ver. poco la intención también de traerlo aquí. Bueno, también para darlo a conocer, está perfecto. No, no tengo ni idea. El polen. ¿Fuera de la Ahí va. ciudad se llama? Sí, Bien. exactamente. ¿Qué nos puedes contar sobre ese disco, Claudio? Mira, un grupo peruano que harían lo que ahora se llama folk psicodélico. Mm, Mezclaron la influencia de la psicodelia con la música, con el rock y con la música latinoamericana, eh, especialmente la música andina, y tenían un vuelo increíble. Fueron contemporáneos de los Jaivas en Chile y sí, de los Arcoíris Jaivas. en Argentina. Qué grande, sí. Fueron más o menos los primeros tipos que iniciaron cada uno en su país la fusión de rock y folclore, ¿verdad? Pero ellos, con este disco especialmente, lo llevaron a un nivel 1973. Bien, Ahí le saqué la cosa. bien. Está bien cuidadito, está con el celofán, todo ahí bien puesto. Sí, porque estas son unas reediciones más o menos recientes. Ah, Yo, el polen era una de nuestras escuchas de cabecera en el Expreso Imaginario. mm, Eh, nos había llegado, yo creo que nos había llegado grabado en cassettes, viste cómo eran en esa época sí, estos materiales inconseguibles, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Eh, pero nosotros cuando lo escuchamos flipamos. Creo que lo había traído Eddie Rodríguez, gran amigo mío que ya no está con nosotros lamentablemente, que fue secretario de redacción del Expreso y que había viajado bastante por Latinoamérica, por Perú. En Perú había conocido a uno de los integrantes del Polen. Bueno, y estas son unas reediciones recientes. Vos fíjate, esta foto creo que es muy, eh, A ver. que dice bastante sobre. Sí, 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 ahí se ve, ahí va. Te transmite, te lleva ya a ese momento, a esa época. Es genial. A ver, Eran unos duendes estos pibes. Tanto, lo que te iba a decir, que tanto ahí va. Un poquito más para arriba, así se. Ahí va, perfecta, perfecta. Mirá, que tanto los la Jaivas como diferencia. Arcoiris eran grandes admiradores del polen, porque ellos llevaron esa idea a un nivel de sutileza y de vuelo que no se puede creer. Esto también, cada uno de los temas es una Biblia. Lo escuchábamos mucho en el Expreso y especialmente con mi querido amigo el negro Horacio Fontova, que incluso llegó a grabar en uno de sus discos una versión de un tema incluido acá, en Fuera de la Ciudad, que creo que era Las orillas del Vilcanota. El negro grabó una versión. Bien. Este, nada, nos pegábamos unos vuelos increíbles. Muchos años después tuve la oportunidad gracias a mi amigo, músico, guitarrista Cristian Ballaque,
un músico que ahora está radicado en el sur, en Pueblo, pero que vivió varios años en Perú y tocó y grabó con Juan Luis Pereira, que es bueno, el líder del Polen, que es el guitarrista, cantante, toca mandolina, arpa, todas las cuerdas, es un duende. El hermano era el vocalista principal, Raúl Pereira, ya falleció y quedó Juan Luis Pereira como líder del Polen, que todavía existe en Perú una formación del Polen con Juan Luis, que se reúnen cada tanto. Bueno, él es, Cristian Balá, que es amigo de Juan Luis, y me puso en contacto con él, así que muchas décadas después yo pude manifestarle a Juan Luis, nada, lo importante que había sido para mí, para nosotros, la música, especialmente en este disco, y estas reediciones que son de ahora, de 2020, 2021, cuando se reeditó así en unos vinilos espectaculares, porque el Polen, nada, se los empezó a redescubrir en todo el mundo en estos últimos años. Me mandó, inclusive tengo esto ahí autografiado, qué grande. no es que esté tan bien cuidado, sino que es una edición reciente, porque en su momento lo conocimos en cassette, grabado de cassette de otro cassette. De otro cassette, sí, una mamushka de cassettes. Sí, así. Para Claudio Kleiman de El Polen, qué grande, buena firma. Bueno, escúchenlo, cualquiera de estas cosas, viste, yo, bueno, soy un fanático del formato físico, pero todo esto está disponible. Estas ediciones remasterizadas de la discografía del Polen, por supuesto, están en las plataformas de streaming. En su plataforma de streaming favorita. En las plataformas, así que cualquiera puede ir y descubrirlo y darse vuelta como un guante con este disco del Polen, Fuera de la Ciudad. Excelente. El Polen, Fuera de la Ciudad, el último disco de la lista de los 10 discos favoritos de Claudio. Así que hemos llegado al final. Claudio, la verdad que ya te lo dije cuando empezamos a hablar, pero te agradezco nuevamente que hayas aceptado la invitación de estar acá en KX para hablar un rato de música. Espero que la hayas pasado bien, espero que hayas estado cómodo. Yo la pasé increíble hablando con vos. Muchas gracias, Claudio. Así que, amigos, hasta acá llega este programa de KX. Suscríbanse, comenten, dejen su me gusta, compártanlo. Y será hasta el próximo programa. Nos vemos, Claudio. Nos vemos, mando un abrazo para todos y todas. Espero que disfruten esta charla. Perfecto. Y también me olvidé, vamos a dejar... los inspire para ir a buscar la música a los que no la conocen. Espectacular. Me olvidé de agregar, vamos a dejar tus redes sociales acá en la descripción, para los que te quieran seguir, para los que estén al tanto de tus laburos. Vamos a dejar dale, sí, Facebook es Claudio Kleiman, también tengo un Facebook de la banda, que es Claudio Kleiman y la banda de sonido, y en Instagram soy Kleiman Claudio, porque cuando llegué a Instagram ya había alguien que había... Te primerearon otro Claudio Kleiman. Había un Claudio Kleiman que por supuesto tenía miles de mensajes dirigidos a mí. Pues, seguramente. Bueno, vamos a dejar tus redes sociales obviamente también acá en la descripción. Dicho todo eso, muchas gracias, Claudio. Nuevamente será hasta el próximo programa, amigos. Nos vemos. Dale, un abrazo.